¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en la pequeña maravilla que es una linterna? Un objeto tan común que casi ni lo vemos. Pero ¿saben qué? Dentro de su sencilla carcasa se esconde la historia de una de las fuerzas más fundamentales del universo, la electricidad. Vamos a descubrir juntos la magia que hay detrás de un simple interruptor. Miren, si desmontamos una linterna, lo que nos encontramos es esto, un puñado de piezas sencillas, unas pilas, una bombilla, algunos trozos de metal, poco más. Por separado, pues son inertes, no hacen absolutamente nada, pero cuando las juntamos, crean luz. Y esa, claro, es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que estas piezas inertes se combinen para de repente generar luz de la nada? La respuesta nos va a llevar a un viaje alucinante, desde lo más pequeño que existe hasta el circuito que tenemos delante. Para entender la electricidad, primero tenemos que hacer un zoom, pero un zoom gigantesco. Tenemos que viajar al interior de los componentes básicos de la materia, al mundo invisible de los átomos. Resulta que todo, absolutamente todo, lo que podemos tocar está hecho de átomos. Y como podemos ver en este modelo, cada átomo está compuesto por tres partículas principales, protones y neutrones en el centro, en el núcleo, y luego los electrones, que están orbitando alrededor, casi como si fueran planetas girando en torno a un sol. Y es justo aquí, en esta diferencia, donde nace la electricidad. Verán, los protones tienen una carga que llamamos positiva y los electrones tienen justo la contraria, una carga negativa. Es como los polos de un imán. Las cargas opuestas se atraen, se buscan. Así que el punto crucial es este, y es muy importante. A la naturaleza le encanta el equilibrio. Un átomo está tranquilo, está estable, cuando tiene el mismo número de protones que de electrones, porque así sus cargas se anulan. Toda la electricidad, desde un pequeño chispazo al tocar una puerta hasta un rayo, no es más que el resultado de un desequilibrio de electrones. Claro, la electricidad estática, como ese chispazo, es un poco aleatoria y caótica. Para nuestra linterna necesitamos algo más, un flujo de electrones que sea constante y controlado. Necesitamos un motor que cree ese desequilibrio a propósito. Y ese motor es la pila. Piensen en una pila como una pequeña fábrica química. Dentro hay unas reacciones que actúan como una especie de bomba de electrones. Lo que hacen es coger electrones de un lado y amontonarlos todos en el otro. Esto crea un lado con un exceso de electrones, el polo negativo, y otro lado con un déficit, al que le faltan, el polo positivo. Y claro, se crea una tensión, unas ganas locas de que el equilibrio se restablezca. Vale, ya tenemos el empuje. Tenemos a todos esos electrones acumulados en el polo negativo deseando escapar. Pero no pueden ir a cualquier sitio. Necesitan un camino, una autopista, un circuito cerrado para poder viajar desde el polo negativo hasta el positivo y volver a encontrar el equilibrio. Y aquí es donde entra en juego nuestro interruptor. Cuando la linterna está apagada, el interruptor simplemente crea un hueco en esa autopista. El camino está roto. Los electrones están ahí, listos para salir, pero no tienen por dónde pasar. Es como un puente levadizo que está levantado. Pero entonces pulsamos el interruptor y ¡zas! Cerramos ese puente. El camino está completo. Se crea una ruta continua desde el polo negativo, a través de la bombilla y de vuelta al polo positivo. Y en ese mismo instante, los electrones, desesperados por restablecer el equilibrio, empiezan su viaje. Y, por cierto, la forma en que conectamos las pilas importa. A la izquierda, en serie, una detrás de otra, sumamos su voltaje. Esto da más empuje, más presión y, por tanto, una luz más brillante. A la derecha, en paralelo, el voltaje no aumenta, pero la energía se gasta más despacio, así que las pilas duran el doble. Es una lección de diseño. ¿Queremos más potencia o más duración? Muy bien, los electrones ya están fluyendo en nuestro circuito. Pero a ver, ¿cómo se convierte ese movimiento invisible en la luz que vemos? Para entenderlo necesitamos conocer a tres amigos inseparables. El primero es el voltaje. El voltaje es la fuerza, la presión que empuja a los electrones. Es esa tensión que ha creado la pila. Pensemos en ello como la presión del agua que hay en una manguera. El segundo amigo es la corriente. La corriente es la cantidad de electrones que de verdad se están moviendo. Siguiendo con la analogía, sería el caudal, la cantidad de agua que está pasando por la manguera cada segundo. Un chorrito o un chorrazo. Y por último, tenemos la resistencia. Porque no todo es un camino de rosas. Cualquier material ofrece un poco de resistencia al paso de los electrones. La resistencia es como si alguien pisara la manguera, o como un cuello de botella que dificulta el paso del agua. Y lo mejor de todo es que estos tres conceptos están perfectamente relacionados por la famosa ley de Ohm. Nos dice algo muy lógico. La cantidad de corriente, el agua que fluye, depende de la presión que tengamos, el voltaje, y de lo difícil que se lo ponga la tubería, la resistencia. Más presión o menos resistencia significa más flujo. Sencillo.
Y aquí, justo aquí, está el secreto de la luz. El filamento de la bombilla no es un cable normal. Está diseñado a propósito para ser una gran resistencia, un cuello de botella enorme en el circuito. Cuando miles de millones de electrones se ven obligados a pasar por ese caminito tan estrecho, la fricción que se genera es brutal. Y toda esa energía de la fricción se libera en forma de calor y, lo más importante, de luz. Y para hacernos una idea de la escala de lo que está pasando ahí dentro, echen un vistazo a este número. Es una auténtica barbaridad. Esa es la cantidad aproximada de electrones que atraviesan ese diminuto filamento cada segundo, un torrente invisible que genera la luz que vemos. Bueno, hemos viajado hasta el mismísimo corazón del átomo y hemos visto la danza de billones y billones de electrones. Pero ahora volvamos a la parte más simple, más tonta si me apuran, de la linterna. Ese pequeño trozo de plástico, el interruptor. Su trabajo es increíblemente simple, pero es absolutamente fundamental. Solo toma una decisión binaria. ¿Está el camino completo o está roto? ¿Hay flujo o no lo hay? ¿Encendido o apagado? ¿0 o 1? Y este es el punto final, lo que lo conecta todo de una forma asombrosa. Ese principio tan básico, tan simple, de encendido o apagado, de circuito abierto o cerrado, es la base de todo nuestro mundo digital. Cada ordenador, cada móvil, cada dispositivo electrónico funciona con miles de millones de interruptores microscópicos que toman esa misma y sencilla decisión binaria. Así que la próxima vez que encendamos una linterna, recordemos que estamos manejando el mismo principio fundamental que impulsa toda nuestra civilización tecnológica.